Continuará con la sesión de mañana Gonzalo de Carvalho Amaro, que ha trabajado y colaborado en diversos museos de Portugal y en Chile, y actualmente colabora con el Museo de San Roque en Lisboa, y es miembro de la dirección de ICOM Portugal desde 2020. Sí. Es licenciado en Historia y Arqueología por la Universidad Nueva de Lisboa y doctor en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor invitado en el Máster de Patrimonio Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador en el Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nueva de Lisboa. Es autor de libros y artículos en revistas científicas de diversos países sobre arqueología, patrimonio, cultura material y museos, entre los cuales podemos destacar la publicación en portugués Personas, objetos y sentimientos, ensayo y reflexiones sobre la construcción social del patrimonio y la trama de los objetos. Pues muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros hoy y el turno es tuyo. Gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días. Agradecer la invitación por parte del Museo Nacional de Antropología, Museo de América, ICOM España, Ministerio de Cultura y Deportes, creo que es así que es en España. No, ya no, solo cultura. Bueno, antes que nada, hacer una pequeña aclaración. Yo voy a hablar en castellano, aunque estudié en España, conviví mucho con chilenos, viví en Chile también y se me que pegó este acento y ahora siempre que hablo en castellano me sale este acento. Claro, me han comentado varias personas que mi título era muy controversial, que parecía un poco controversial. Quizás lo sé en castellano, en Portugal no tanto porque estamos acostumbrados a hablar mucho y a hacer poco, así que es bien común. Bueno, antes que más de empezar también decir que me parece muy fundamental que sobre estos temas se hagan este tipo de debates, porque creo que todos estamos aprendiendo en Europa sobre este proceso y creo que no hay soluciones todavía y solo aprendiendo y con diálogo uno puede llegar a un camino. Bueno, yo voy a hablar, no sé si se escucha bien, ¿se escucha? Yo voy a hablar de mucha información porque voy a hacer todo un panorama sobre el tema de la descolonización de los museos en Portugal. En primer lugar, este tema, si bien que ya era hablado yo creo que desde los años 90 en el ámbito más académico, a partir del 2000 con mayor enfoque, sobre todo con las diásporas de investigación de portugueses en Estados Unidos y en Inglaterra, donde el tema había llegado antes, surge en gran fuerza en 2017, cuando se dan las elecciones para el Ayuntamiento de Lisboa, en el cual el candidato que ganó, que era del Partido Socialista, Fernando Medina, tenía en su programa el proyecto de crear el Museo de las Descubiertas de Portugal. Pensando en la dinámica de que esto era un tema que los turistas relacionaban con Portugal y que podía potenciar todo el boom que Portugal estaba teniendo con el turismo a partir de 2012, es decir, una cuestión aparentemente pragmática sin tener en cuenta todos los otros procesos. En fin, el debate ha sido muy fuerte, no se ha construido el museo. Y como vemos, Lisboa, y Ana estuvo hace poco tiempo allá, tiene varios indicios ya de ese patrimonio que no necesitaría propiamente un museo, pero sí quizás un museo para desconstruir ese pasado marítimo y colonial. Bueno, como digo, fue mucho, por eso yo hablo de muchas palabras o mucha discusión. Entre 2018 y 2022 se publicaron más de 500 noticias y artículos de opinión sobre el tema. Mucho, casi todas las semanas salían comentarios. El aspecto salió hasta en periódicos del extranjero. Se realizaron varios debates en los medios de comunicación, televisión, fue algo bien intenso. Se invitaron especialistas internacionales para debatir en grandes auditorios universitarios, llegaron a estar más de una semana
por ejemplo, Lonnie Bunch del Smithsonian, Wayne Modest, que creo que es Hannah, it's from the Tropen Museum. Verhelst Museum, sí. Y participaron en actividades con estudiantes en universidad, en grandes auditorios para el gran público. También surgió justamente cuando se estaba hablando del tema de la construcción de ese museo, el relatorio de Felinsard y Savoy, conocido muchas veces equivocadamente por relatorio Macron, pero en realidad él no lo escribió. Um, y también empezó a surgir todo el tema que se expandió en varios países del Black Lives Matter, en el cual acá también tenemos un ejemplo. Curiosamente, esta fue la estatua que fue más pinchada, se dice en portugués, acá no sé cómo se dice. ¿Cómo? Pintorrejeada. Bueno. Después, si quieren, puedo hablar más, porque esta figura es bien compleja, porque, por ejemplo, en Brasil les cae muy bien porque era un protector de las comunidades de pueblos de origen, combatió el esclavagismo de los pueblos de origen, pero no tenía una postura tan clara en relación al esclavagismo africano. Por eso es muy criticado en Portugal actualmente por ese tema. Bueno. ¿Cuál sería el contexto de los museos en Portugal en relación a los objetos no europeos? Es decir, tanta discusión nos pareció en el seno del ICOM Portugal y sobre todo como estábamos en un periodo de COVID, que sería importante quizás, como en Portugal se habla mucho y se hace poco, hacer un inventario y percibir, porque también estábamos aquí, me estaba riendo cuando Luis me hizo la invitación, porque hace 3 años hicimos un seminario muy similar en Portugal, en que estaba Ana Pennock, estaba también un representante, Guido Grises, del Africa Museum, estaba también un representante de Weltmuseum de Austria, un representante de Alemania, o sea, intentamos aprender con estos países que ya estaban más avanzados en el proceso de identificación y de repatriación de objetos de arte y nos pareció que el primer momento era conocer los objetos que teníamos en los museos portugueses, saber, de hecho, cómo esos objetos llegaron a los museos. Entonces, hicimos un inquérito que yo podría decir que fue un fracaso. Como no sé si se puede entender por las noticias de los periódicos portugueses que pueden ver ahí. O sea, el portugués es muy parecido al español. Escrito en términos hablados cambia un poco más, pero yo creo que se entiende. Como ven, solo 45 museos terminaron respondiéndose bien que de esos 414 es cierto que muchos, no sé si son bien museos, son esos municipales que ni siempre están abiertos. Pero bueno, igual fue un número corto. Acá un poco el inquérito que nosotros hicimos, era un inquérito que era hecho online, era muy simple, no tenía tantas preguntas. Básicamente lo que nos interesaba percibir era qué tipo de colecciones tenían, cómo fueron adquiridas, si habían sido estudiadas y sobre todo si habían sido utilizadas en exposición, porque muchas están guardadas y no tienen uso. Entonces, como digo, esos 45, debería explicarme mejor, fueron hasta un periodo que era noviembre. Después, claro, salieron las noticias y por eso tenía el slide anterior, le extendimos hasta diciembre de 2021 y ahí terminaron respondiendo más museos, sobre todo museos nacionales, que se sintieron con la presión de hacerlo. Como ven acá, termina siendo, si contabilizamos los 414, una participación residual, 16%. Vemos una participación significativa porque tenemos acá, Portugal tiene 2 regiones autonómicas, solo por eso lo diferenciamos.
que sería la región de las Azores y del archipiélago de Madeira. Y como vemos en Azores, el porcentaje fue un poco más elevado. Hubo también ciertos museos que, como consideraban que no tenían acervo representativo, que eran más de arte contemporáneo, encontraron que no deberían responder, aunque la respuesta debería ser para todos, para entender el proceso. Em, de esos museos, 52, el 78% declararon tener en sus colecciones objetos no europeos, 15 no. También hicimos una pregunta que me parece relevante por todo este tema de la repatriación, que sería, ¿se tenían colecciones anteriores a la Convención de la UNESCO de 1970? Porque es un marco en este proceso. Como ven, el 74% de las colecciones no europeas entraron antes de 1970. Aunque, curiosamente, la comisión que fue creada y que es liderada por el actual director del Museo Nacional de Etnología, dice que no, que todas las colecciones fueron compradas en un proceso justo. Em, Solo en 1% de los museos respondieron que tenían colecciones no europeas en sus fondos antes de la convención. El tipo de museos que tenemos, o sea, que respondieron, la mayoría eran museos del ámbito municipal, es decir, de las municipalidades, después regionales, nacionales, solo respondieron 4, de fundaciones, universitarios, privados y de otro rango. Y esto es muy importante porque 4 museos nacionales respondieron. La participación de los principales museos universitarios es muy relevante, el de Lisboa o Porto Coimbra, porque son museos que tienen muchas colecciones que fueron realizadas durante estas expediciones del siglo XVIII y XIX, y no son solo expediciones científicas que no tienen solo objetos de las comunidades de origen, pero tienen cuerpos humanos, restos animales, restos de plantas en cantidades que yo creo que algunos, como Ana, los vio y que eran bastante impresionantes. Em, entonces, participaron en la mayoría museos de historia y de arte y también participaron museos científicos y etnográficos. Algo, o sea, hay que decir que los museos de carácter etnográfico y científico, básicamente los principales respondieron. En su mayoría, lo que tenían estos museos sería un 31% colecciones de arte, un 29% colecciones etnográficas, un 14% de arqueológico. Colecciones científicas, histórico-naturales son más residuales porque tradicionalmente son pocos los museos científicos, pero si uno lo compara, el ámbito juega también con el etnográfico, con el arqueológico. En términos de cantidad de piezas o objetos, solo tenemos 5 museos de los que contestaron con más de 5.000 piezas. Básicamente serían los 3 museos universitarios que yo mencioné anteriormente, de Lisboa, Coimbra y Porto, museos de historia natural, y el Museo Nacional de Etnología y lo que sería el Museo de Arqueología. Estos son los 5 museos que tienen, de los que contestaron, que tienen más de 5.000 piezas. Y después, pocos museos con un valor cercano a las entre 1.000 y 5.000, y después, como ven, la generalidad está entre 100 y 1.000. La zona geográfica de las colecciones, y esto aparentemente fue una sorpresa, pero no tanto, es que la gran mayoría
o los objetos del país que estaría más representado era Asia. Y eso, de hecho, tiene que ver con el prolongamiento de lo que fue Macao, que fue teóricamente estuvo conectado a Portugal hasta el año 2000, y también con el hecho de que la única región que tuvo un virreinado fue el Estado portugués de India, aunque era bien disperso, tenía derecho a un virreinado y gran parte de las familias pudientes de Portugal tenían objetos de esa proveniencia, porque eran mejores hechos, tenían mejores artesanos, y por eso se explica que exista mucho de esto en el contexto de, sobre todo, museos de arte. Después, claro, esta relación con Sudamérica, por Brasil, y África también. Como ustedes saben, la colonización de África y Portugal fue también tardía, terminó en 1975. Entonces vemos colecciones asiáticas y africanas. Ay, sí. Em, Porcentaje de los objetos inventariados. Acá es interesante ver que solo un 66% tenía más de 90% de los objetos inventariados. Es decir, estamos hablando que igual hay un porcentaje relevante de 30 y algo por ciento que no tiene siquiera los objetos extraeuropeos inventariados. Y eso sí me parece problemático. Es más problemático aún cuando vemos qué objetos de esos orígenes están estudiados y vemos que solo el 19% de los museos que respondieron afirmaron que sus colecciones estaban debidamente estudiadas, es decir, a un porcentaje de más de 90%, y el 56% declaró que sus colecciones están parcialmente sin estudiar, es decir, cuando era menos de 50% de la colección. Y eso me parece relevante, sobre todo si se quiere hacer un proceso de repatriación. Ahora yo les voy a enseñar un poco qué es lo que hay en los museos portugueses. Obviamente, esta es una selección, no podría mostrar todo. Y acá yo pongo esto entre comillas porque no sé bien cómo traducir la expresión que usan para este tipo de arte en Portugal, que se usa como arte de la expansión marítima, lo que me parece un término así un poco raro. Yo le pongo arte colonial. Básicamente, ¿qué es? ¿Qué es este tipo de arte? Son piezas hechas con materias primas eh, extraeuropeas, de África, de Asia, y, pero que tienen un punto común que es son hechos por artesanos de esos países, pero al gusto de los portugueses. Por eso yo no sé, y esto es también una pregunta que quiero colocar, en qué ámbito estas piezas estarían en este proceso de si probablemente existiría una eventual repatriación de las mismas. Después tenemos las colecciones de los naturalistas de la Ilustración. Acá esta colección era una de las mayores colecciones, sufrió varios problemas, primero las invasiones francesas, después un gran incendio que tuvo el Museo de Historia Natural, donde su acervo se perdió, de Historia Natural de la Ciencia, sobrevivió un conjunto de máscaras que creo que, según me han dicho ya colegas de Brasil, son raras, rarísimas encontrar en Brasil, porque esto era una colección de una expedición del siglo XVIII que fue hecho para Amazonia. También existen varios animales hechos de estas expediciones científicas de la Ilustración. Esto es algo también menos frecuente, pero común en museos portugueses. Como ven, encomiendas hechas a artesanos de los países de origen en el siglo XV, objetos provenientes de naturalistas de la Ilustración. Después, y aquí sí, piezas post
conferencia de Berlín, o sea, en expediciones realizadas en África. Acá algunas de ellas, algunas piezas, de hecho, creo que tienen todo el sentido por el aspecto simbólico del proceso de repatriación, pero hay que verlo, claro. Y después compras científicas ya en la segunda mitad del siglo XX, algunas de las cuales muy recientes, es decir, en los años 90, y en las cuales, según las palabras del actual director del Museo Nacional de Antropología, ojo, me dicen que este museo tiene las mayores colecciones de Brasil fuera del continente brasileño. No están visitables, pero están en un proceso de eh, archivo visitable, es decir, no están a la vista del gran público, es decir, hay que solicitar una, una cita. Y como digo, según las palabras del actual director, yo no sé, no conozco el proceso de los años 90, fue un proceso justo y que significó que los propios indígenas eligieron, esto estoy citando, lo que consideraban importante mostrar y se les pagaba por ello. Por ejemplo, los ajuas recibieron del Estado portugués equipos de energía solar para su aldea. Y ahora, en un ámbito final, mostrar cómo han trabajado los museos estas colecciones en los últimos años. Yo acá hice una selección. Podría hablar, por ejemplo, ya que está alguien del Africa Museum, de la exposición Europa Oxalá, pero una vez que fue una exposición transnacional con Portugal, Francia, Bélgica, con artistas de las diásporas de esos varios países, bueno, encontré que me centraría más en lo que ha sido hecho por portugueses. También podría hablar de Grada Quilomba, que es una artista contemporánea afrodescendiente portuguesa, que creo que es bien reconocida en el ámbito, pero ha hecho exposiciones más de arte contemporáneo, dialogando con este proceso y sobre todo fuera de Portugal. Les voy a hablar de una exposición que me parece muy interesante. De hecho, esta exposición ha sido hecha en el dicho Padrón de las Descubiertas, eso que les mostré al inicio, y que de hecho ha hecho un proceso muy interesante de, ya que tenemos ese monumento, hacer exposiciones que desconstruyan el proceso. Y me parece que han hecho cosas interesantes en las cuales esta exposición, contar Áfricas, en la idea de que no hay solo una África, pero hay varias Áfricas. Obviamente no nos podemos comparar con los museos de Países Bajos o Bélgica, son espacios pequeñitos, hacemos exposiciones pequeñitas, pero intentamos hacerlo mejor. Donde se invitó a académicos, a personas que pertenecían a comunidades afrodescendentes que elegieran un objeto y escribieran un poco la palabra, unas frases sobre ese mismo objeto. De hecho, como digo acá, la exposición contó con piezas emblemáticas de naturaleza y procedencias muy variadas, elegidas por 43 investigadores especialistas, y aquí faltó, pero comunidades de afrodescendientes. Acá, como ven, una de las imágenes es una camisa o camiseta de Eusebio. Eusebio, que es una figura muy reconocida en Portugal, era afrodescendiente. Y entonces hay esa relación. Otro tipo de piezas, objetos más contemporáneos, por ejemplo, ahí Amílcar Cabral, que es como uno de los grandes nombres de la descolonización portuguesa, pero también, no sé, elementos biológicos que podían representar África, es decir, varias ideas y conceptos para demostrar esa diversidad que es África, ¿no? Favoreció el intercambio de historias personales, microhistorias, relacionadas con la elección de cada pieza, intentando así contribuir para una idea de una historia plural de África o de las Áfricas.
Otra exposición muy interesante fue, y tiene un título bonito, y yo me equivoqué al escribirlo, que es Impulso Fotográfico, desordenar el archivo colonial, que este museo, como era un museo de historia natural y de la ciencia, tienen gran parte de los documentos también de estos procesos de exploración. Y lo que hicieron fue trabajar con esos objetos y con artistas contemporáneos, hicieron esta crítica al proceso de estudios científicos que eran realizados en África, ¿no? Propone una lectura decolonial de las imágenes y objetos científicos de las expediciones de geodesia y antropología realizadas en los territorios colonizados por Portugal, en África, ¿no? Entre finales del siglo XIX y la liberación de estos territorios con la Revolución Democrática de 25 de abril de 74. Acá algunas imágenes, es decir, la asunción que la antropología colonial era una ciencia racista. Y para terminar, y para que les parezca lógico que yo digo que muchas palabras, poca acción, también al contemporáneo que se hacía eso, se creó recientemente, este año, abrió un museo que se llama Casa Asia, colección Francisco Capello, que es un museo que cuenta con obras de un coleccionador eh, hechas en los últimos 20 años, es decir, ya mucho post la convención de 1970, y la visión de este museo es su gusto estético sobre Asia. Esto se abrió en Portugal este año. También hace 2 años, y Ana Pennock estuvo acá, pero en esa altura no estaba esto abierto, en el Museo de la Universidad de Coimbra y de Historia Natural, se hizo esta representación muy equivocada. Para los que conocen la historia de los museos saben que los gabinetes de curiosidades no eran así, que pretendía representar el concepto de un museo de un gabinete de curiosidades del siglo XV-XVI, siendo que la Universidad de Coimbra o las colecciones que tiene son sobre todo del siglo XVIII para arriba. O sea, ¿cuál es el sentido de hacer esto? Y en la cual vemos algo muy extraño para los conceptos actuales de los profesionales de museos, eh, restos humanos, restos animales, con otro tipo de representaciones, todo junto en una misma vitrina, lo que sabemos que para efectos de conservación esto no, no es correcto. Y con esto termino.